Él es profesor de Economía de la Universidad del Pacífico. Profesor Castellanos, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, hemos tenido estos 6 retiros entre el 2020 y 2022. Entendemos claramente que era un contexto totalmente distinto, una pandemia pues que nadie había previsto, la capacidad del ahorro de repente en ese momento de un peruano pues no era, digamos, no era tan consciente como probablemente lo sea ahora. ¿Amerita, digamos, un 7º retiro en un contexto como el de ahora? Porque de repente unos dirán, ¿y la inflación y el desempleo? O sea, ¿qué tan, digamos, qué tan poderoso es este discurso del Congreso de la República con esta propuesta? Mira, recogiendo tus palabras, veníamos de una pandemia, una catástrofe en términos de salud, pero también económica. El PIB del Perú decreció 11%, eso es realmente es una catástrofe, una crisis, ¿no? Y en esa coyuntura se justificó 1 hasta 2 retiros, ¿no? Echar mano de los ahorros que nos había costado casi 30 años juntar. Pero los subsiguientes han sido realmente, no han tenido un asidero técnico, estamos cansados y frustrados todos, tanto el gobierno como los independientes, de decirle que esto no se justifica. Señor ministro, lo acabamos de escuchar, el señor Julio Velarde, todos los analistas les decimos en todos los idiomas que esto no es así, no lo deben hacer. Estamos desvistiendo un santo para vestir otro, como se dice, estamos hipotecando el futuro. No estamos ayudando a los más pobres. 3 de 4 peruanos son informales, no tienen AFPs. Ese 1 de 4 que tiene son 9 millones de personas que tienen una cuenta AFP. Ya la mitad de esos peruanos lo tienen en 0. Si les vamos a sacar un 7º retiro, vamos a tener probablemente, como decía el ministro, 1 millón más sin nada de pensión. Y eso es un pasivo para las siguientes generaciones. Las siguientes generaciones, los hijos de las personas que nos miran, probablemente mis hijos van a terminar pagando esa cuenta porque va a ser gente que en la tercera edad que no tenga cómo vivir, ¿no? Entonces es muy peligroso y es muy, como digo, muy frustrante que insistan con estos temas, ¿no? Ahora, llama mucho la atención y se lo consulto a usted, profesor, que entiende muy bien cómo funciona este sistema de AFP, pero hasta ayer el ministro de Economía era una persona, un funcionario, con los pies en la tierra y hablándole bastante fuerte, hasta como un jalón de orejas al Congreso, diciéndole esto es irresponsable. O sea, aprobar un 7º retiro es irresponsable por el contexto que estamos viviendo. Hoy hemos visto las declaraciones de un ministro señalando, bueno, si lo van a retirar hay que acotarlo. Entonces, ¿qué esperaría, digamos, una persona, digamos, que entiende la magnitud de lo que estamos hablando de un ministro de Economía? ¿Cuál debería ser, digamos, ahí la posición del ministro de Economía? Bueno, su posición, más allá de ser técnica, es política, ¿no? Y si no ve que puede salirse, digamos, con su posición inicial, que es no al retiro, y que lo ha dicho de múltiples formas, probablemente está negociando alguna cosa muy acotada que efectivamente pues diga, bueno, van a poder retirar los que no tengan empleo los últimos 2 años, los que tengan estas condiciones y tal, y tratar de ayudar efectivamente al quien le está pasando muy mal. Pero no sabemos si el Congreso va a aceptar eso porque hemos visto que es un Congreso bastante populista y que ha estado aprobando y se le ha permitido tanto también, ¿no?, de este golpe a la capacidad fiscal que tiene el Ejecutivo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el Ejecutivo lo debería, si eventualmente el Congreso lo aprueba, el Ejecutivo lo debería objetar. Pero como tú bien dices, puede ser que regrese y se apruebe por insistencia, se apruebe por insistencia, ¿no? Yo creo que ahí, contestando tu pregunta, el ministro está siendo político, está tratando de, bueno, si no puedo salirme con mi posición inicial, voy a tratar de sacar lo máximo posible, ¿no? O sea, pero no sé, si me preguntas a mí, yo seguiría en mis 3, decir no, porque si no, nos hemos mal acostumbrado. Es como que, claro, como te digo, los ahorros que teníamos para la vejez, ya abrimos el cofre, la caja de Pandora y ya cada vez que necesitamos algo ya metemos mano. No encuentra casi nada. Me pongo en el lugar de repente de algún televidente que dirá, pero es mi plata, pero yo también necesito, Valeria, de repente ha pasado esta situación, he tenido que vender el carro, mi hija ha dejado de estudiar esta carrera que costaba mucho.
necesito el dinero. ¿Qué le podemos responder un poco también para explicar y entender este problema con todas las aristas? ¿Cuál es la consecuencia inmediata que podríamos ver si se aprueba un séptimo retiro? Es que probablemente esos casos que tú mencionas sean muy contados, porque todas esas personas que han estado realmente mal y la han pasado mal, ya echaron mano, como se dice, de sus fondos. De las 9 millones de cuentas que hay en las AFP, más de la mitad, o cerca de la mitad, ya están en cero. Probablemente los únicos que todavía tienen algún fondo en la AFP es gente que sigue trabajando. Entonces, probablemente debe haber algunos casos como el que mencionas, probablemente, y no quiero sonar indolente, pero no se puede hacer política económica en función a contados casos. Ahí quizás podemos hablarlos de otra forma. No es la manera, estamos yendo por el camino equivocado. Yendo por el camino equivocado. A ver, entiendo que entendemos cuál es el malestar y la demanda de la población, pero este no es el camino que uno debería recorrer para solucionar esto. Entiendo que por ahí va la posición suya, profesor. ¿Cuál es el efecto que vamos a ver en los jubilados si es que se aprueba más retiros de AFP? ¿Vamos a ver, además de un sistema más debilitado de lo que estamos viendo probablemente? El drama es que mañana no vamos a ver nada. Mañana vamos a ver que todos estamos con un poquito más de plata y vamos y nos compramos otro televisor para ver las clasificatorias del Mundial, probablemente. No sé. El tema es que estamos hipotecando el futuro. O sea, no es factible que un país, digamos, una sociedad moderna, deje que sus ancianos se mueran en la calle. Porque esa persona que dice hoy día, es mi plata, deme mi plata, ya veré qué hago cuando tenga 70, 75, 80 años, lo que está haciendo es dejándonos el peso a todos los que pagamos impuestos y a las generaciones futuras que van a pagar impuestos. Porque no es dable que una sociedad moderna deje que sus ancianos se mueran en la calle. Entonces vamos a tener que ayudarlos vía pensión mínima, vía pensión 65, como la quieran llamar. Entonces, realmente lo que están haciendo es, vuelvo y me insisto, dejándole la factura a las nuevas generaciones. Ahora, profesor, esto es, digamos, el efecto en la microeconomía, ¿no? En los jubilados, en la desprotección social, digamos que vamos a asumir a un grupo de personas, no mañana, probablemente en algunos años vamos a sentir el efecto de esa decisión política que se suma en el Congreso de la República si es que se aprueba. En lo macroeconómico, ¿cuál es el efecto? El ministro por ahí hablaba, digamos, del tema de los bonos, del endeudamiento. Por favor, coméntenos esto de manera muy sencilla para que el televidente también lo pueda entender. No, en general, los fondos de las AFPs, hay partes están en activos que no son líquidos, no son de fácil realización, pero algunos sí. Eventualmente las AFPs van a poder gestionar el pago. No va a haber problema desde el punto de vista de que no va a desaparecer el sistema, las AFPs no van a poder hacer líquido eso, no van a poder honrar los pagos. No, te adelanto que no va a pasar nada de eso. Lo que va a pasar es que cada vez vamos a ir rascando más del fondo que ya está en la mitad, como dijo el ministro, y te adelanto que mucha gente ni siquiera lo va a usar probablemente. Mucha gente ni siquiera... ¿Por qué? Porque, de nuevo, estás yendo al tope de la pirámide. Los peruanos formales que tienen plata, que tienen todavía plata en el fondo y que tienen su trabajo. Ok. Estamos, digamos, apuntando mal. Nuevamente, la solución no está por ahí. Y claramente es un tema más populista. Y tenemos todavía el tema de la reforma de pensiones. ¿Cree que ahí se demoró el Ejecutivo? Porque lo que ha dicho el ministro es, ustedes aprueban un séptimo retiro y no hay nada para reformar en el sistema de pensiones. Entonces, si de verdad queremos una reforma de pensiones, que ya lo ha trabajado la Comisión de Economía, con Barbarán a la cabeza, la congresista, vamos a tener que esperar, o esto también va a afectar a esa reforma de pensiones que hemos venido arrastrando durante muchos gobiernos. Sí, lo que cada vez van a hacer es quitarle el interés al sector privado por entrar a competir en el negocio de las pensiones, ¿no? Curiosamente, ¿por qué no hay más AFPs en el Perú? ¿Por qué la gente se queja de que las AFPs ganan mucha plata? Sí ganan muy buena plata, pero ¿por qué no hay más competencia de AFPs? ¿Qué compañía, qué grupo bancario, qué grupo financiero internacional va a querer y abrir una AFP acá cuando saben que el Congreso tiene 2 o 3 proyectos ahí en las comisiones para desaparecer el sistema?
el Congreso hace que no haya más competencia, el Congreso haya que no haya más jugadores en el mercado y hace que el sistema sea todavía un poco caro para los AFP-habientes, ¿no? Mira qué ironía, ¿no? Ellos que dicen defendernos al final nos hacen el mal, porque ha habido muchos grupos financieros que han querido hacer AFP y hoy por hoy ya se desanimaron porque saben que en cualquier momento les apagan la luz, ¿no? Y es interesante porque justamente la propuesta que se está manejando en el Congreso, porque también hay una propuesta de reforma desde el Congreso, es abrir las puertas a que entren más participantes y un poco también ampliar la oferta de AFP. Déjame ser un poco irónico. Si tú o yo tuviéramos el dinero para poner una AFP, ¿lo pondrías? Bueno, yo no. Uno dudaría. No sé si tú, pero yo no. Uno dudaría porque es justamente lo que se pide. Puedo poner la AFP y en 6 ¿no? meses me quitan me dicen, no, ya las AFP se prohíben y vamos a hacer ahora el sistema mixto, el sistema híbrido, el sistema ¿Funcionaría estatal, si se acota ese séptimo retiro, profesor, si solamente se focaliza a los más vulnerables? A ver, que el sistema se vuelva competitivo, atraer al capital extranjero y tal, no, creo que ya le han hecho mucho daño. ¿Ya? Esto acá creo que al final no convencería ni para un lado ni para el otro. Creo que el daño ya está hecho y así como no hay inversión en minería, no hay inversión en construcción, no hay inversión en... Esto va a ser un salón de Aquiles. Esto de nuevo es simplemente otro caso más, donde la inestabilidad política, la inestabilidad social ha espantado a todos los capitales y nadie quiere venir a poner su plata acá por todos los temas que conocemos, ¿no? Profesor, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde. Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, estuvo con nosotros.